de Rosario. 7:48, le damos la bienvenida telefónica al diputado nacional radical de la Unión Cívica Radical, Gonzalo del Cerro, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días para vos. Muy bien, escuchando todas las noticias y los climas como para salir a la calle. Muchas gracias. Hay que munirse de todos los elementos necesarios, más en esta circunstancia, ¿no? Más si uno vive fuera de los límites de la ciudad, de algún corte, ¿no? Que siempre sucede. Bueno, hablando de manifestaciones, hablando de manifestaciones, pero en este caso de lo sucedido en Rosario, ¿ayer participaste de esta manifestación en el monumento o no pudiste participar? No nos parecía correcto dentro de los diputados, del análisis que hiciéramos, que nosotros formáramos parte de una manifestación a título con nuestro cargo, que no lo podemos dejar, aunque como ciudadanos a lo mejor hubiéramos ido, como diputados era una presión a nuestros compañeros senadores, así que dejábamos que ellos tuvieran la oportunidad de pensar libremente y de actuar libremente. Claro, así que sí. Era una decisión personal, lo habíamos analizado colectivamente. Sí, porque participaron, no obstante, de referentes de diferentes espacios, más precisamente de lo relacionado al PRO y afines, ¿no? Allí en el Monumento a la Bandera, sin banderas, ¿no? Esa era la impronta que se veía. No, esa consigna, como es habitual en este tipo de manifestaciones, no hay quien dirija la palabra, simplemente es el pueblo con su sola presencia manifestándose, ¿no? Claro. Sí, digamos, una identificación de ningún tipo, ni ningún discurso de ningún tipo, ¿no? Que podrían todos ser parciales. La presencia del ciudadano ya era suficiente como para expresar qué es lo que se está buscando, ¿no? Claro. Y creo que está para todo el mundo claro lo que todo el mundo esperamos del Senado hoy, ¿no? En ese sentido, a eso iba justamente. ¿Qué pensás vos sobre este debate sobre el desafuero, sobre los cuadernos K o las coimas K o los cuadernos de Centeno? ¿Qué pensás? Me parece que hay dos cosas. Hoy no es el desafuero, hoy es algunas otras cosas de menor cuantía, ¿no? Moral y material, como es permitir, ¿no es cierto?, el allanamiento. Sí. Algunos muebles. Yo creo que los fueros también deben ser revisados. Los fueros han sido sobreactuados y sobreaprovechados. Los fueros son para circunstancias políticas, no para delitos que ya no implican un riesgo para la libertad de expresión, para la libertad de voto, para alguna libertad estrictamente política, sino que expresan ciertas protecciones de otra índole, ¿no? De manera tal de que creo que deben ser revisados. En este caso, sin duda, nosotros tenemos un Senado que tiene un presidente que está penalizado concretamente, con penas en la justicia, y sin embargo sigue gozando de los desafueros cuando hay una ciudad que voló por los aires y decenas de muertos. A Menem te referí, ¿no? A Carlos Menem. En un acto terrorista, como cierto terrorismo que hay en este momento, ¿no? Porque ¿qué otra cosa le podemos decir al miedo que tiene toda la sociedad con respecto a estos cuadernos y con respecto a lo que ha pasado con el dinero? Cuando a todo el mundo le falta dinero, nos vemos amargamente en la situación de ver que otros escondían decenas o cientos de millones de dólares, ¿no? Mientras otros se mueren de hambre. Claro, ahora, a ver, ¿cómo afecta esto a la imagen de la clase política y a la imagen del sistema de partidos, ¿no? Y lo pregunto porque ayer en varias marchas a lo largo y ancho del país, si bien había un contenido importante, ¿no?, de crítica contra el kirchnerismo, se decía no que Cristina vaya presa, algunos hablaban incluso de fusilar, ¿no? Una locura esto, me parece, en plena democracia, pero había también como cierto recelo contra la clase política. Decía, bueno, los políticos son todos corruptos, son todos ladrones. Se escuchó esto también. Yo creo que el todo sobra. Pero afecta, ¿vos pensás que esto afecta a la imagen del sistema de partidos? Por supuesto que afecta, pero esta es la primera vez que está afectado el mundo empresario también, ¿no? Claro. Era tal de que siempre era como que los políticos eran los únicos corruptos, ¿no? O la clase política era la única corrupta y era creo que es la más responsable, porque sin ninguna duda yo lo responsabilizo por encima de la clase empresaria, ¿no? Pero de todas maneras, creo que la clase empresaria también tuvo algo que ver en explotar ciertas debilidades humanas, ¿no? Claro. Así que, de todas maneras, creo que la política tiene la primera responsabilidad. Creo que la política, no son todos los políticos, eso estoy seguro, ¿no es cierto?, tanto del partido que está más afectado por esto, que es el Partido Justicialista, en su totalidad, yo no creo que sea solamente el kirchnerismo,
¿no? A lo mejor es preponderante el kirchnerismo, pero creo que cuando uno hace política y uno ve fenómenos que se extienden a lo largo de décadas, como fue el kirchnerismo, nadie está ajeno a lo que ocurre, no digo que sea cómplice activo, pero sí por lo menos un cómplice pasivo de ciertas circunstancias, ¿no? Claro. Y bueno, hay formas de alejarse, ¿no? De ese tipo de fenómenos, momentáneamente sin perder la moral, sin perder la ética de un partido y la ética que debe acompañar a todo proceso político, ¿no? Si la política no es virtuosa, si la política no tiene la virtud atrás, no tiene la decencia y la moral atrás, no es política. Es una práctica, ¿no es cierto?, sin contenido, con un vacío atrás que se agota en el mismo acto que se está haciendo, que no tiene trascendencia, que no se va más allá del propio acto, ¿no? Días pasados escuchaba a Carlos Pañi, ¿no?, en un editorial interesante que hacía en su programa, El Periodista de la Nación, y él decía que en esta situación de crítica frontal de buena parte de la población hacia la clase política, como la que es culpable de todos los males, él decía que se podía dar una situación, si esto se profundizaba, parecida a la de Brasil, donde un candidato como Jair Bolsonaro, ¿no?, un outsider de la política, termine formando parte de esto y, digamos, tenga llegada a la población con lo que esto puede implicar, ¿no? ¿Ves un escenario parecido? Son los riesgos del extremismo. El extremismo no solamente llevar un fusil adelante, algunas veces las palabras y las conductas son tan extremistas como los fusiles, ¿no? De manera tal que el extremismo que hay en algunos aspectos en Brasil puede llevar a esos riesgos. Claro. Por un extremismo contra Lula se puede caer en otro extremismo que puede llegar a ser peor. Creo que acá también tenemos que ver el extremismo verbal que hay, ¿no? Hay un extremismo verbal, hay un terrorismo verbal, hay un terrorismo verbal. Ahora no se empuñan fusiles, pero se empuñan las palabras como fusiles, ¿no? Esto antes formaba parte de los cuentos de la independencia, de los versos de la independencia, cuando se decía que la palabra era un fusil, era un arma de lucha. Bueno, ahora es un arma de lucha cotidiana, todo el mundo la ve que ejerce todo el día, la palabra como un fusil, mintiendo, deformando, matando las expectativas, matando las esperanzas, matando las razones, de manera tal de que estamos en una situación moralmente difícil, que nos va a llevar un tiempito corregir este tipo de inmoralidades. Claro. Porque la inmoralidad no solamente quedarse con la plata, Claro. La inmoralidad también es lo que se dice, la inmoralidad también es cómo se le esconde, la inmoralidad es para qué se la usa, la inmoralidad es por qué se la llevan. Hay muchas inmoralidades, ¿no? Bueno, si uno habla de moral o de ética, aquí la historia argentina, uno puede coincidir o no, pero el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, al menos desde el discurso, siempre ha hecho gala de esa particularidad, ¿no? Ahora, ¿cómo estás viendo la Unión Cívica? El discurso de unos presidentes argentinos que han sido llevados a la justicia y han ido a la justicia, no han tenido necesidad de que lo fueran, ni buscaron artilugios partidarios para conseguir fueros, ¿no? Claro. Fueron a la justicia y no se hicieron nombrar diputados aunque hubiera sido un recurso, no se hicieron nombrar senadores aunque hubiera sido un recurso, se quedaron en su casa esperando, Claro. Si la justicia los llamó, fueron, y si a alguno les tocó que los castigaran, los castigaron. ¿Cómo? Y si a alguno les tocó ir preso, fueron presos también. Claro. ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical, primero a nivel nacional, porque la Convención Nacional ha determinado que esté dentro de Cambiemos, dentro de la Alianza Cambiemos? ¿Cómo ves la situación de la Unión Cívica Radical en este sentido? Y también a la luz de lo que pasa en Santa Fe, porque aquí hay radicales dentro del Frente Progresista Cívico y Social, ¿no?, del partido de gobierno que tiene hoy a Miguel Lichit como figura principal. Sí, por supuesto que, bueno, hay algunas historias que se traen de antes. La historia del Frente Progresista Cívico y Social atraviesa casi 20 años y Cambiemos es una formación que apenas tiene 3, por lo cual esta situación de la Unión Cívica Radical en la provincia es una situación que tiene toda una conducta previa que hace que no sea difícil, que sea difícil desarticular esta alianza en algunos puntos o en algunas personas. Yo creo que más es en algunas personas que en algunos puntos. Por otra parte, que el compromiso republicano de terminar el gobierno hay que cumplirlo, así que se terminará el gobierno, pero la Convención Nacional tiene una conducta clara, que la sigue todo el partido, que es la presencia de la Unión Cívica Radical en Cambiemos. Nuestro partido es un partido nacional, no es un partido federal que cada provincia hace lo que se le da la gana, de manera tal de que, bueno,
en la próxima elección, nosotros sabemos que en Gualeguaychú hubo una concesión a la provincia de Santa Fe. Creo que esa concesión que otorgó la Convención Nacional termina ahora. Claro. Así que, bueno, los revisionarios que están en el partido tendrán que tomar sus decisiones a título personal. O sea, a ver si... A título institucional, sí. El radicalismo a título institucional ya tomó la decisión. Ya hace más de 3 años y medio de Gualeguaychú, y se tomó la decisión clara de... Más de 3 años de Gualeguaychú, y se tomó la decisión clara de formar esta alianza nueva que se llama Cambiemos. O sea, a ver si comprendo bien. El radicalismo, bueno, luego de esta excepción que se hizo con Santa Fe, después del 2019 tiene que estar sí o sí dentro de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. No puede haber radicales por fuera de Cambiemos. En todo caso tendrán que buscar una nueva designación, tendrán que buscar una nueva cosa o una nueva convención, no sé si los habilitará, supongo que no, a seguir usando el nombre de la Unión Cívica Radical, ¿no? Claro. Finalmente, Gonzalo, sin robarte más tiempo, no, por favor. ¿a quién visualizás como candidato del radicalismo dentro de Cambiemos, en este caso, de cara al 2019? Se están barajando varios nombres, Corral es uno de ellos, quizás el más importante, Mario Barletta. ¿A quién visualizás? Bueno, creo que son 2 nombres que son respetables los dos, porque tienen una trayectoria política, los dos han sido intendentes de Santa Fe, son hombres de la política puro, ¿no? De manera tal de que los dos tienen valía como para aspirar a eso. Seguramente del sur surgirá algún otro candidato, que a lo mejor estará en alguna fragua. En este momento no conozco ningún otro que esté en la fragua, pero seguramente va a haber a alguien, ¿no?, del sur que también va a aspirar o a la presidencia o a la gobernación o a la vicegobernación, seguramente. Claro. Así que tenemos un tiempito para ir pensándolo, no mucho, pero hay un par de meses por lo menos. Veremos qué sucede en este caso. Te agradecemos el contacto, Gonzalo. Gracias por atendernos esta mañana. Como no, con mucho gusto. Estos temas son apasionantes y hay que decir algunas cosas a la Argentina, hay que decírselas. Adiós. Gracias.